han puesto otra persona que me ayuda y estoy un poco más tranquilo. Y una persona traía a investigar cómo el trabajo que hacía yo y hacía el trabajo de 2 personas, entonces pidieron pongámosle otro y ya estoy más liberado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. Dios. Contento porque a veces no podía venir ni salir, muy ocupado, pero ahora ya el otro hace la mitad de lo que yo hacía y también Ana Rosa me decía, vamos el jueves viene sí, vamos, entonces el primero de Dios iba a estar libre, porque ya es diferente estar una sola persona cubriendo algo, a 2 ya se reparte el trabajo. Así que estoy contento de estar con ustedes, no pude cantar porque se oía muy bonito, pero en otra ocasión me toca cantar, ¿verdad? Venimos aquí con el propósito de comer bien, ¿verdad? O sea, y uno ni lee, solo esperando la misericordia de Dios, que sea Él quien nos ayude y que no sea gravoso lo que aquí venimos a recibir, sino que sea edificativo y que nosotros cada día necesitamos la palabra de Dios. Cada día la necesitamos porque nosotros somos tan olvidados que pronto se nos olvida y hacemos lo que no tenemos que hacer porque constantemente se nos está olvidando lo que escuchamos y por eso el Señor pues, nos da la oportunidad de que estemos atentos siempre a su palabra y que tengamos la oportunidad de reunirnos y que ha limpiado el camino y que gracias a Dios estamos todos bien. Como dice el hermano Toñito, ¿verdad? Una rastra puede pasar infinidad de cosas, pero el Señor nos ha traído también, ¿verdad? Amén. Gracias, hermano Toñito, ¿verdad? Que siempre trae ese buen recuerdo de la protección del Señor continua donde quiera que ande. Amén, así es. Vamos a tomar parte de la Sagrada Escritura del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1 en adelante, para la gloria y honra de nuestro Señor. Gloria al Señor Jesús. Mateo 5, 1 en adelante. Esto lo vamos a leer aquí, 3 versículos. Pero nos vamos a enfocar en el tercero, con la ayuda de nuestro Dios. Gloria a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 1. Yo desconocía esto, porque yo no sabía que yo iba a trabajar. No, pues no, para nada, ni estudiado, ni nada. Así es que es lo que Dios dé, ¿verdad? Y es lo que ustedes le han pedido y el Señor es el que va a dar. Dice así la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Cuando vio la multitud, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Amén. Amén. El Señor, en su amor y su misericordia, su forma de hablar para la época donde él estaba era sorprendente, porque él enseñaba con autoridad. Él no enseñaba de una forma inadecuada, sino que él lo que hablaba lo hablaba con autoridad y todo lo que decía era de justicia y correcto. Entonces eso causaba admiración por la forma que él hablaba y todo lo que él decía. Y en esta ocasión él está sentado en una ladera, están los discípulos alrededor y está la multitud escuchando lo que el Señor está hablando. Y entonces él dice, miren, él empieza a hablar acerca de las personas que van a entrar a la vida eterna. Y es así como él menciona esta primera parte, porque son varias. Esta es una parte pequeña, una parte de tantas que nosotros debemos de tener para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, no es solo una, son bastantes cosas que hay que llenar para poder entrar al reino de los cielos. Y quizás estoy falto yo de esa necesidad que tenemos que tener, de esa cualidad que debemos de llenar, y por eso el Señor pues nos habla. Y Él dice, dichosos, felices, los pobres en espíritu. Dichosos, felices, o sea, satisfechos, gozosos los pobres en espíritu. Hermano Alfredito, ¿usted es pobre en espíritu? ¿Hermano Nelson? ¿Las hermanas son pobres en espíritu? ¿Somos pobres en espíritu? Ahora vamos a ver si somos pobres o no.
el pobre en espíritu tiene dos cualidades que las vamos a ver. El pobre en espíritu no es orgulloso espiritualmente y también no depende de sí mismo. Oiga bien, dos cualidades que nosotros no debemos de tener: orgullosos espiritualmente ni depender de nosotros mismos. El pobre en espíritu depende de alguien. Depende de alguien. Entonces, dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Hoy vamos a ver si somos pobres en espíritu o no somos pobres en espíritu. Porque algunas veces nos salimos, ¿verdad? Cometemos cosas que no tenemos que hacer, hablamos cosas que no tenemos que hablar, ofendemos porque no somos pobres en espíritu. Y ahora nos vamos a dar cuenta si somos pobres en espíritu o no somos pobres en espíritu, porque el no ser pobre en espíritu es un problema grave. El ser pobre en espíritu, eso es bueno. Entonces, somos pobres en espíritu. Dichosos, felices los pobres en el espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Vean qué bonita la recompensa para el dichoso en espíritu, para el pobre en espíritu. La Valera habla diferente. ¿Quién tiene una Valera? ¿Nadie tiene una Valera? Ya nos apareció la Valera entre nosotros. No. Esta es Valera todavía. Lea, hermano. Solo, eso mismo texto. Lo mismo dice. Solo cambia la posición prácticamente. Acá no gusta la diferencia. Dice diferente. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Dice así, mire. Felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Correcto, eso es lo que es pobre en espíritu. Dichosos los que tienen conciencia de su necesidad espiritual. Ahí está, eso es. Eso es lo que quiere decir pobre en espíritu, necesidad espiritual. Y vemos ejemplos en la Sagrada Escritura. Y eso es lo bonito, que la Sagrada Escritura tiene ejemplos. Y de una persona que tiene conciencia de su necesidad espiritual, su actuación va a ser de humildad. Cada característica, cada cualidad de nosotros va relacionada una con la otra. Entonces, ejemplos en la Sagrada Escritura hay de alguien que se considera pobre en espíritu. En una ocasión, la Sagrada Escritura nos relata que estaban los israelitas y llegaban los enemigos y entraban como dice, ¿verdad? De un lugar a otro, se llevaban todo lo que ellos empezaban a acaparar y ellos tenían que esconder las cosas en cuevas. Y llegaban los madianitas y se llevaban todo, le robaban y ellos cultivaban, pero todo lo que cultivaban se lo robaban y era un desastre en Israel. Era un desastre Israel. Los enemigos entraban y le hacían daño y había un solo problema. Entonces, de repente, un día el Señor escucha el clamor de Israel, porque siempre que Israel se humillaba, el Señor acudía, pero tenía que clamar bastante. Y en ese periodo, el Señor en determinado momento acudía en su ayuda. Y en esa ocasión el Señor dice que estaba sentado en un lugar. El ángel del Señor dice, no es el Señor, como una persona, no con alas brillantes, no, Él como una persona está allí. Y por allí va pasando, ¿quién, hermano Alvarito? Eso es bueno. Gedeón. Va pasando Gedeón. Y el Señor le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Ven cómo habla el Señor? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Así le dijo el Señor. Guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Creen ustedes que Gedeón se consideraba valiente? No. Él era pobre en espíritu. Él ponía en práctica lo que más claro mencionó la versión que tiene el hermano Cristo. Él no se consideraba una persona independiente espiritualmente, no, si él se consideraba, pero lo más bajo. Él dijo, oye lo que dijo. Dijo, si el Señor estuviera con nosotros, dijo, no nos pasara lo que nos está pasando.
Dicen que el Señor sacó a nuestros antepasados de la tierra de Egipto y miren lo que está pasando. Además, dice él, mi familia es la más insignificante de la tribu de Manasés. Y yo, el más insignificante de mi familia. Y el Señor me está diciendo, guerrero valiente. ¿Cómo es eso que el Señor? ¿Estaba equivocado el Señor, hermano? Hermana, ¿estaba equivocado el Señor? No. Si él se consideraba, yo me imagino que Gedeón cuando venían los enemigos, ¿verdad? El primero que se escondía y escondía sus cosas en una cueva para que no se las robaran. Pero el Señor como miren cómo ve al pobre de espíritu el Señor. Le dice guerrero valiente, hermano Nelson. Al pobre en espíritu le dice guerrero valiente. Pero él dice, no puede ser si mi familia es la más insignificante, no la toman ni en cuenta en las decisiones. Mi familia, y yo, a mí ni siquiera mi familia me toma en cuenta. ¿En serio eso, verdad? ¿En serio? Él no se creía algo. Él no se creía alguien. Oiga, hermano. Qué bonito no creerse nada. Sino ser pobre. Pobre en espíritu. No un espíritu exaltado. ¿Quiénes tenían un espíritu exaltado? Los hermanos de David. Cuando llega Samuel dice, reúnen a todos, ¿verdad? A toditos, los hijos de Isaí. Y lo reúnen y dicen, aquel como aquel, ¿verdad? Aquel no creo que aquel ni siquiera ha ido a un curso de combate, no tiene nada de experiencia, a este no lo tomemos en cuenta. Y llevan a todos los demás hermanos de David, llevan al rubio, a los azules, el inteligente, el alto, a todos los más mejores llevaron. A todos, y todos se creían algo. Oiga eso, hermano. Todos se creían capaces. Todos se creían capaces. Y ninguno de que se creyó capaz era el elegido. Y todos tenían una apariencia, elegantes, y ellos eran bien entrenados, bien ensayados en el ejército. Todos decían, no, ¿verdad? Mi apariencia, yo soy inteligente, yo soy aquí, yo hago esto, yo sé aquello. O sea, entonces yo voy a hacer. Uy, qué feo esto, ¿verdad? Yo tengo las cualidades, yo tengo las características para poder ser lo que este varón anda buscando. Y no era ninguno de los otros que estaban ahí. Sí. Era el que no tomaban en cuenta. Este hombre que no tomaban en cuenta porque no consideraban, porque él era como más pequeño, era el último, y no era tan elegante como los otros. Pero también él no se consideraba algo. Porque si él se hubiera considerado algo, cuando enfrenta al gigante no hubiera dicho las palabras que dijo. Él reconocía ¿Qué dijo? su dependencia de Dios. El Señor me libró de león y del oso. Él lo dijo, yo, con mi fuerza, le hice daño al oso, al león. Él dice que él, cuando llegaba un oso o un león, si agarraba una oveja, él lo espantaba, pero se tendía a agarrar a él, lo seguía, lo agarraba y lo mataba. Pero él dice en esa ocasión que no era él. ¿Verdad que así dice? Así es. Y eso es lo que le agrada al Señor. Que te honrará al Señor. Ese es pobre en espíritu. Él no dijo yo. No. Él nunca. Él siempre dijo, el Señor me libró del león, el Señor me libró del oso y ahora me librará de este incircunciso. Así es. ¿A quién le dio la honra? Ese hombre no dependía de sí mismo. Gedeón dice, no, yo no, el más insignificante, o sea, nunca debe de considerarse algo uno. En nada.
Uno va a un lugar y uno se tiene que decir el que merece lo menos posible, no el que merece lo mejor. En ningún lugar uno se puede considerar el que merece algo. Siempre vamos a desear, o sea, nuestro pensamiento va a desear no merecer nada. Si yo pienso que merezco algo, estoy en problemas. Así es. ¿Y en serio, verdad? Como humano. Correcto. No digo, que van a honrar y yo. Oiga, hermano. Tengo las cualidades y la virtud. ¿En serio eso? Sí, entonces estoy considerando, oye, ¿quién más va a hacer? Dios y yo. Y no sabía que el hombre, aparte que yo, era el que iba a honrar, ¿verdad? Y él dijo, no, yo soy el que, mire, hermano. Un verdadero del pobre. Ese espíritu, altanero, altivo. Espíritu activo. Y lo mismo tenían los hermanos de David. Mire, a mí me gusta Gedeón porque Gedeón él se considera no merecedor de nada y no capaz de nada. ¿En serio eso? Igual Moisés. Moisés, ¿verdad? Que ahorita va con el hermano del pensamiento, cómo se va a portar la escritura. Moisés dijo, no, yo no soy elocuente, yo no puedo esto, yo no puedo oiga. Y era un gran estudiado. Sí, preparado para ser faraón. Él iba a ser el próximo faraón. Y él dice, no, pues no, yo no tengo la capacidad. Y él estaba entrenado, pero él nunca dijo, yo he sido esto, yo aprendí esto, no. Él dijo, no, yo no puedo hablar, yo no sé hacer esto, no. Entonces el Señor le dice, no te preocupes, te voy a poner a alguien, y le pone a Aarón. Y en otra ocasión dice, no, pues si no vas conmigo, no voy. ¿Al Señor? Pobre. Pobre en espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Pobre en espíritu, o sea, si no vas conmigo no voy. Él sabía que si el Señor no estaba con él, no podía. Y eso es la realidad. Nosotros sin el Señor no podemos hacer nada. Estamos en pie hasta el día de hoy por la misericordia de nuestro Dios. Por la misericordia de nuestro Rey. Así es. Por eso los 24 ancianos, cuando rinden sus coronas, la visión que está viendo Juan, ellos rinden sus coronas al Cordero. ¿Por qué? Ellos saben que lo que han alcanzado o el lugar donde están no depende de ellos, sino que depende del que está allí en el trono. Bendito Dios. Entonces por eso ellos se rinden sus coronas, como dicen, ponen a disposición del Señor las coronas. Porque no depende de ellos, sino depende del Señor. Amén. Y nosotros ahora estamos aquí porque el Señor nos ha visto que somos un poco pobres en espíritu, ¿no? Correcto. Tal vez por rato se nos olvide, pero al menos no hemos sido tan así, ¿verdad? Porque si no ya no estuviéramos. Así es. Ya no estuviéramos. Ya el Señor nos hubiera abandonado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y lo busca de diferentes formas y maneras. Usa estrategias bien hechas, pero el Señor hasta hoy nos ha ayudado. ¡Qué misericordia de nuestro Dios! Entonces, a mí me gusta ese pasaje tan bonito. Y Gedeón, pues él dice, yo soy el más insignificante de mi familia. Él no se creía a nadie, él no se creía que merecía nada. Es ser pobre en espíritu. No dependía de sí mismo, sino que dependía del Señor lo ve y la forma que le dice, guerrero valiente. Si él no se consideraba valiente, él no se consideraba valiente, él se consideraba que no era nada. ¿Y qué hizo Gedeón? Con 300 hombres derrotó, ¿qué? Un gran ejército. Pero todavía Gedeón le dice al Señor, ¿verdad? Quiero pruebas, Señor. Es que él quería estar bien seguro, ¿verdad? Sí. Si sucede esto del asunto que le pide que se moje y que no, y que sí, y el Señor todo lo que le dice, lo hace. ¿Cómo es el Señor de bueno con el pobre de espíritu? Ese es el que no tiene orgullo espiritual, o se siente que no depende de sí mismo. Pero hay otra cualidad que debemos de tener. Esa es una, y hay otra, que la vamos a ver en el libro de Salmo 51:16. Miren, el problema es cuando uno ya tiene algo, ya es algo, que uno por lo que ha logrado
puede sentirse algo y ese es un problema. Ya sea algo material o algo espiritual, eso nos puede llevar a un problema. Entonces, siempre debemos de mantenernos en esa dependencia del Señor, no sabiendo nosotros, o sea, entendiendo nosotros que lo que hacemos no es de nosotros, sino de nuestro Dios. Búsquese el libro de Salmos 51:16. Oiga lo que dice: tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Oye bien. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te lo ofrecería. ¿Qué serio, verdad? Nosotros podemos equivocarnos y por lo que hacemos llegar a tener un orgullo espiritual, o por lo que sabemos, o porque lo que Dios nos ha permitido, podemos llegar a tener un orgullo espiritual. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor andaba en esta tierra y Él les pone algo bien importante? Y dice: había dos hombres, un fariseo, cuando se puso a orar, dijo, ¿qué dijo? Ese hombre no tenía... Oiga, ¿qué serio mi hermano? ¿Qué serio? Nosotros no podemos menospreciar a nadie, por nada. Y yo cuando hago algo más que otro, yo me siento superior a otro. ¿Qué problema es ese? ¿Qué problema es ese? No puedo hacer nada yo mejor que otros, que yo ya me estoy metiendo en problemas y lo divulgo. ¿Qué serio? Y lo hago público. Miren, aquí dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Y lo contrario de eso es lo que hizo el fariseo. Eso está en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Oigan, aquí está, bien claro. Y algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Se creían justos y despreciaban a los demás. O sea, que por lo que hacían, ellos se consideraban mejores. Mire, hermano, ¿qué serio esto? Porque yo les digo, ¿era verdad lo que hacía el judío o era mentira? Era cierto. ¿Y por qué a Dios no le agradó? Era verdad. Mira el Señor de lejos. Era verdad. No era mentira. Porque se exaltaba y menospreciaba a los demás. Sí, ese es el Era verdad. Y lo que le hacían no era sencillo. Miren lo que le hacían. Dos hombres subieron al templo. Uno a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Oh Señor, te doy gracias porque no soy como otros. Ahí echaba a perder porque Con eso echó a perder todo lo que había hecho. en la realidad que así es. O sea, oigan bien, nosotros siempre debemos de venir humillados a la presencia de Dios. Eso sí. Como el más insignificante, el que no merece nada, así debemos de presentarnos. O sea, no podemos sentirnos nada. Siempre humillados.
no merecedores de nada. ¿Y qué hacía? Mire, algún varón, cuando él está orando, él se dice, nosotros somos pecadores. Él dice así, era Samuel, parece. Daniel. ¿Era pecador Daniel? Y era un hombre santo. Y él se mezcló con los pecadores. Bien. Qué bonito, ¿verdad? Él dice, nosotros un pueblo pecador, algo así menciona, pero él se incluye. Hemos pecado. Y eso le agrada al Señor. Hemos Eso le agrada al Señor. Que nosotros siempre lo sintamos, que no merecemos lo que tenemos. Así es. Y cuando nosotros Somos nada. nos sentimos que no merecemos lo que tenemos, siempre vamos a estar en una actitud de humillados delante de la presencia de Dios. Si uno viene así, ¿verdad? Dios mío, que no me merezco estar allí ni siquiera en el culto ni nada, pero de repente el Señor le da una alabanza y todo es para gloria y honra del Señor. Y humilde, y usted se va a ir de aquí satisfecho. Mire, hay una situación bien seria, que depende de cómo andemos, así entendemos el mensaje. Yo a veces he visto hermanos que han predicado y yo lo he entendido bien bonito, y de repente salgo por allá y hay una por ahí. Qué raro, yo entendió mal, ¿va? Entendió mal. O sea, lo que yo entendí no lo entendió el otro, lo entendió en forma negativa. Si el hermano predicó bien, digo yo, y porque para otra persona no ha estado bien. Muy curioso en esos casos, pero depende de cómo andemos espiritualmente, así vamos a recibir la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es un mundo diferente, y yo desconozco cómo lo vamos a recibir. Así es. Pero el Señor se El Señor conoce. sabe, porque yo lo digo por mí, en el sentido de que yo tengo que aprender, porque todos necesitamos aprender, y yo digo, necesito aprender porque de repente uno se puede sentir más que otro por ahí. Un hermano me dijo, yo estoy enfermo porque yo siempre me sentí más que los demás. Así dijo el hermano, lo declaró. Yo estoy enfermo porque siempre me sentía más que los demás. Y yo, qué serio, ¿verdad? Y, o sea, lograr entender. Yo estoy diciendo que yo siempre me sentí más que los demás. Y yo, qué raro, ¿verdad? Bien serio cuando alguien sabe algo y por lo que sabe se siente más que otro. Nosotros no podemos sentirnos más que nadie. Y el que sabe. Tenemos que tener un gran respeto. Y mire, y todo esto es aprendido, porque según nosotros muchas veces podemos mostrar celo y en ese celo nos podemos equivocar y actuamos mal. Menospreciando a otras personas que en algún momento le fallaron al Señor o en algún momento no logran entender lo que nosotros entendemos y nosotros tendemos a menospreciarlos. Y si Dios no quiere dar el entendimiento a ellos, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces no podemos menospreciar a nadie. Hasta podemos perder nosotros por adoración. Sí, por andarnos sintiendo que sabemos más. Podemos perder nosotros. Entonces, este hombre dice, no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este que está aquí a la par mía. En serio, ¿verdad? Ni mucho menos como este otro que está aquí a la par, ¿verdad? Por él estaba diciendo. Por él estaba. Hasta que lo declaró. Ah, porque a la par no tenía. Ni mucho menos por este que está. Mira, hermano. Que en serio, ¿verdad? Sentirse más que alguien. Por lo que hace. Él no era adúltero, él no era ladrón, diezmaba. O sea que él cumplía muchas cosas. Pero al Señor no le agradó todo eso. La actitud no le gustó. ¿No le gustó la actitud? No le agradó la actitud de aquel hombre, porque a pesar de estarse sacrificando por no adulterar, por no robar, por no ser malhechor, por dar el diezmo, por hacer todo, el Señor no le agradó. Y según él, era agradable a Dios. Ese es el gran problema, porque para él estaba bien. Según él estaba. ¿Qué problema es ese creerse que sea algo uno y no es nada delante de Dios? Así es. Hacía todo, pero no tenía amor. Mire, ¿qué problema es ese de que creyendo nosotros que somos algo y creyendo más que alguien y no somos nada
delante de Dios. Así es. Delante de Dios. O sea, debemos de recapacitar y pensar nosotros ahora en esta noche cómo debe de ser mi actitud siempre de humillación. Como este otro dice, ayuno 2 veces a la semana. Mira, todavía sigue hablando. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. O sea, ese hombre estaba bien entregado a Dios, supuestamente, ¿verdad? O sea, hacía muchas cosas. Pero ¿por qué falló? Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, humilde, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ese es un pobre en espíritu, un espíritu quebrantado, un espíritu humillado. No se sentía capaz ni siquiera de mirar al cielo, sino que él dice: no, yo no merezco esto, Señor, ten misericordia de mí, pero de corazón, no de diente a labio, de corazón humillado, que el hombre, aquella actitud de que el hombre, o sea, él se consideraba que no merecía nada. Porque cuando yo me considero que merezco algo, yo me voy a ofender por cualquier cosa. Porque yo me voy a considerar que yo merezco que me respete, que merezco que se vuelve delicado. Pero entonces yo me voy a ofender, pero cuando yo considero que no me merezco nada, yo voy a aceptar las ofensas de ustedes y yo me voy a sentir bien siempre. Porque yo me voy a sentir como que no soy nada, pues. En cambio, cuando alguien se siente que es algo, le dicen algo, ya, y como se siente que es algo, ya se pone así como infladito. Y el Señor sufre todo por nosotros. Ese es su problema. Entonces, en cambio, el que es pobre espiritualmente no todo le pueden decir. El Señor te mostró la pobreza espiritual más grande. ¿Qué hacía el Señor cuando lo golpeaba? Como cordero, ¿no? Él cuando lo insultaban, cuando lo golpeaba, y luego dice al final: perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que, como dijo el hermano Carito, el amor está. Este hombre llenaba muchos requisitos, pero le faltaba amor. Estaba vacío. Le faltaba amor. Por eso estaba así. Entonces, hacía un montón de cosas, pero le faltaba algo muy importante. O sea que nosotros no podemos hacer esto sin dejar de hacer aquello. Tenemos que llenar infinidad de requisitos para poder ser agradables a Dios. Pero la actitud que le agrada al Señor es un espíritu quebrantado, un espíritu humillado, un espíritu que cuando está enfermo, ¿qué hace? Busca los brujos. No, ¿verdad? Mira la gente que cree en eso de los niños que le hacen daño. Sin ojo. Sí, nosotros nuestra niña andamos de estudiar de todas partes. No le hacen daño nunca. Ninguno de nuestros hijos. No, y me dice una muchacha, como yo estaba cuidando a la niña, y ella iba al niño, me dice: a mi niña 3 veces le van haciendo daño. Y yo me puse a pensar: la persona que cree le concede. Sí, a él se le concede. A esa persona le concede. 3 veces casi se me ha muerto de daño. Y le dijimos, como no hallábamos quien hiciera la prueba del puro, mi esposo masticó el azúcar que mastican, y eso es un ritual de brujería. Sí. ¿Te imaginas uno de nosotros en un ritual de brujería? Echándole humo así como con la boca, ¿va? Así, porque yo vi eso cuando estaba pequeño. Bastante. Imagínense ustedes, amigos de nosotros, Corren haciendo basura eso. de una calle de cruz. Ya se imaginan, ¿verdad? No, y miren, y cuando se les baja la mollera dicen que están asustados o que no saben qué es cuando se les baja la mollera. No vayan a pensar ustedes lo que piensa el mundo. Cuando se les baja la mollera es porque están deshidratados. No es que por un susto, no es porque, no sé, puede ser infinidad de cosas que la gente inventa y dice que por eso es. No, es deshidratación, falta de agua. O sea, de líquido. No, los niños no toman agua, pero les falta algo, el líquido. Entonces por eso pasa eso. Y la gente se inventa infinidad de cosas de brujería.
que póngale un listón rojo, que póngale oro a la gente, ¿verdad? No creo en el rojo, pero no anda de rojo. Calcetín rojo de escondida. Ah, no. No, pero que el Señor nosotros dice que contra los hijos de Dios no hay hechicería ni brujería que valga. Contra los hijos de Dios no hay hechicería ni brujería que valga. Una vez yo iba con la bebé y de repente un bolo, ¿verdad? Y dice el bolo, dame la niña. No, le digo, pero no es que yo no me veo a un niño y le hago daño. No, a nuestros hijos no les pasa eso. No se la voy a dar. Dámela. No se la voy a dar. No se la doy. Y no se la niña me pasa nada. Así una hermana ahí en la puerta. Usted me la niña, yo no la estoy dando, usted por colegio. Bueno, quedó mojada de borracho. Ay, que el diablo quiere amedrentarnos a nosotros de cualquier forma. Sí. ¿Qué tal si nosotros accedemos? Le puede hacer daño. Entonces, nosotros, hermanos, debemos gracias a Dios que debemos de tener un espíritu, como dice la palabra de Dios, quebrantado y humillado. En las enfermedades acudimos al Señor. Miren, cuando yo he visto la mano de Dios muchas veces, pero cuando yo les pido oración a ustedes, es que sé que eso es bonito. Que todos oren y todos nos unamos en una oración. Eso es bien bonito, que todos se acuerden de una niña, de un niño, de un hermano, de una hermana, y todo eso es bien, bien bonito. Y todos le pedimos al Señor, hay veces, en ese grupo rapidito se dan cuenta todos, y tal vez es que no haya respuesta, pero alguien lo lee y ya se acuerda, y pide al Señor, y el Señor tiene misericordia de los hermanos, muchas veces, mientras no sea el día. El Señor nos va a librar, pero cuando sea el día, no. Ahí no va, ahí. ¿Con quién iba a pensar que hermano Cristino el Señor nos iba a llevar tan luego? Pensamos que la mamá iba a morir antes. Ese era nuestro pensamiento, y me imagino que él también así pensaba. Y ya se fue más nuevo. Él se fue más nuevo y estaba más sano. Qué curioso eso, ¿verdad? Entonces, pero el hermano era, bueno, bien humilde, muy humilde. Yo acá en la iglesia conozco hermanos bien humildes, bastante, que son tan humildes los hermanos. No digo porque va a peligroso. Sí, hermano, que Dios mío, qué bendición, ¿verdad? Uno se alegra, ¿verdad? Porque yo quisiera hacer así y a mí me falta. Porque yo, a veces uno quiere como que resaltar en cuando le dicen algo, no actúa bien. Qué bonito es que cuando nos dicen algo, nosotros como que no dicen nada y que seamos todos aguantadores, y no responder, sino quedarse callado. Eso es una persona pobre en espíritu y lo deja pasar, porque el sabio pasa por alto la ofensa, mas el insensato insiste en ella. Eso es un buen pensamiento, un proverbio que nosotros debemos llevar a la cuenta día con día. Y no sentirnos ofendidos con nadie por mucho que haya sucedido algo. Nosotros debemos de olvidarlo, y ese es ser pobre en espíritu, un espíritu quebrantado, un espíritu afable, porque el reino del cielo, de los cielos les pertenece a los pobres en espíritu, que no dependen de sí mismos, que no tienen orgullo espiritual. Eso, el reino de los cielos les pertenece. Qué bendición más grande, hermanos. Así que, miren, si nosotros fuéramos pobres en espíritu, no hubieran pleitos en el hogar, no hubieran pleitos con el vecino, no hubieran disgustos con el hermano, no hubieran disgustos con nadie. Usted todo el tiempo feliz porque es pobre en espíritu. Satisfecho, no pleitos con nadie, sino que todo tranquilo, todo en paz, porque todo está bien. Todo es la voluntad de Dios, sea negativo, sea positivo, todo es la voluntad de Dios y lo acepta. Qué bonito vivir en paz. Sí. Qué bonito vivir en paz, donde no hay ira ni contienda. Donde hay ira y contienda, no mora. Es que al Señor no le gusta a la gente pleitista, y la gente pleitista es altanera, que son un problemado con el vecino, con la esposa, con el esposo, con los hermanos, que ofendidos de una forma o de otra, es que tienen un espíritu de orgullo, un espíritu
Bienaventurados, felices los pobres en espíritu. Ahora sabemos bien quiénes son los pobres en espíritu. El que está humillado, el que está quebrantado, el que no depende de sí mismo, sino que, no, yo no puedo, el Señor me va a ayudar. El Señor, como decía Moisés, si va conmigo, entonces voy, si no, no. Y así, no depende de sí mismo, dependemos de nuestro Dios. Nada podemos hacer nosotros, absolutamente, nada podemos hacer de nosotros mismos. El Señor es tan grande, lleno de amor y misericordia, que dice, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Así es que, pensemos, si yo estoy enfrentado, si yo no puedo perdonar a alguien, si yo solo paso discutiendo, yo no soy pobre en espíritu, yo soy altanero, soy orgulloso espiritualmente, no dependo, o sea, dependo de sí mismo y no de Dios. Pero el Señor nos dice que a esos no van a entrar en el reino de los cielos. Que la gracia y la paz del Señor Jesús sea con nosotros. Amén. Gracias a Dios.